Hola, bienvenidos sean a Historias de Sazón. Yo soy Monse. Y yo soy Alan. Y este es su podcast semanal en donde les contamos alguna historia que esté relacionada a comida. Puede ser un episodio histórico, un invento, una persona, una receta, algo que haya influido en la historia, pero que esté relacionado con la comida. En efecto. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que pasa, que es que subimos el episodio un día tarde. Sí. Y eso es única y exclusivamente porque Alan y yo tenemos las peores habilidades de manejo del tiempo. Y también porque no tenemos nuestras prioridades en orden. Ajá. Entonces, una disculpa. Se nos atravesaron series muy buenas esta semana. Esta semana, ajá. Pero bueno. Espero que no nos hayan extrañado mucho ayer. Es mejor que un día tarde es mejor que una semana. Sí, semana. Ajá. Entonces, pues, bueno. Pero aquí nos tienen otra vez una semana más. En efecto. Pues... Y Alan, te toca empezar hoy. Ajá. Pues, fíjate que hace mucho tiempo quería contar la historia de los supermercados, pero la verdad yo pensaba que era un tema súper extenso y dije, ay no, qué flojera, mejor lo dejo para un día que tenga más energía. Entonces creo que llegué a ese día donde dije, voy a sacar la historia de los supermercados, pero fue una cosa tan decepcionante porque toda la historia de los supermercados se resume a un párrafo. Entonces dije, ¿y ahora qué hago, no? Entonces me acordé que mi mamá a veces se pone a platicarnos cosas de tipo, no, es que yo cuando estaba en la secundaria me encantaba que mi mamá me llevaba al súper y ya después de ahí nos pasábamos a la escuela y no sé qué, ¿no? Entonces, y siempre era el mismo supermercado. Y después, haciendo memoria, recordé que ese supermercado, o sea, según yo, había tenido como un fin súper trágico porque de hecho ya no existe y no sé qué. Entonces consideré una buena oportunidad para unir la brevísima historia del supermercado con la historia de este supermercado en particular, que para curiosidad de todos es un supermercado, bueno, una cadena de origen mexicano, ¿sale? Entonces... creo que ya sé cuál. Ajá, bueno, a ver si es el que piensas. A ver. De lo que voy a hablar es de el supermercado Gigante. No sé si alguna vez... sabía. ¿Sí? Ok, va. Sí, era ese el que yo pensaba. Va, entonces estamos en sintonía. Pues bueno, te decía, ¿no? Primero quiero contar la brevísima historia del supermercado. Pues resulta que la idea del supermercado llegó hasta el año de 1916 porque, bueno, esto fue en Estados Unidos, o sea, tal cual el concepto de supermercado es de Estados Unidos. Pero también si recuerdas cuando te estaba platicando de la historia del pan, te comenté que había unas tiendas que se llamaban pulperías, que era pues un supermercado muy chiquito, ¿no? Porque encontrabas como varios departamentos en la misma tienda, ¿no? Entonces, digamos que a nivel mundial era como el estándar, las pulperías. Obviamente en otros lugares pues se llamaban diferente, ¿no? Pero este era como todo el concepto, no había nada más. Entonces, te digo, en 1916, específicamente un 16 de septiembre, que el señor Clarence Saunders, que de hecho no era señor, para mayor información, no era señor, era un joven, es cuando inventa este concepto del supermercado. Y el primer supermercado en la historia abrió en Memphis, Tennessee, y se llamó Piggly Wiggly. Y bueno, como contexto, la verdad sí, se me hizo muy chistoso, se me hizo nombre como de todo menos de un supermercado. Sí. Y pues bueno, como el contexto de cómo fue que este tipo Saunders llegó a decir, vamos a hacer ahora así. Desde muy joven, o sea, desde adolescente, desde los 14 años dijo, no quiero estudiar y quiero dedicarme a ser negociante, vendedor de cosas, trabajar para alguien más. Y trabajaba, de hecho, siempre como tipo algún asistente o como el que llevaba el control del stock en estas tienditas. Y también como un dato curioso, hasta ese entonces, sí existía el concepto de pagar en efectivo, de que llegabas, pagabas y te lo llevabas. También se usaba mucho este concepto de la compra a crédito, ¿no?
Pues llegabas y pido tantas cosas y el día que recibas tu salario llegabas y pagabas, ¿no? Pero se dio cuenta este tipo Saunders que los dueños de las tiendas experimentaban muchas pérdidas porque mucha gente pues no pagaba. No pagaba. Ajá. Entonces, con toda esta experiencia que adquirió, en 1915 abrió su propio negocio que se llamó Saunders Black Boom Company, con la peculiaridad, y era también novedad, que toda la venta, o sea, podías llegar por un tornillo, por un clavo, por un litro de leche, por lo que fuera, pero si no pagabas en ese momento, ahí así, si no dabas la morralla, no te iban a dar, ajá, exactamente, no te iban a dar las cosas. Entonces, así fue como él logró no tener pérdidas. Entonces, digamos que él crea este concepto por primera vez o esta forma de pago por primera vez. Un año después fue cuando él dice, ok, no tengo pérdidas, creo que vamos por buen camino, pero quería otra vez como darle la vuelta a este tipo de negocios y considero que lo más apropiado sería que el cliente fuera el que llegara, agarrara sus cosas y solamente el que estaba de encargado cobrara. Y fue así como abre esto que se llama Piggly Wiggly y crea ya tal cual el concepto del supermercado. Con el tiempo, obviamente, con la experiencia de esto del supermercado, pues se le fueron ocurriendo más cosas, que sí traer ciertas cosas o dejar de traer ciertas cosas. Y pues obviamente la mayoría de todas sus ocurrencias prevalecen hoy en día, ¿no? Por ejemplo, él fue la primera persona que añade los precios visibles, ya sabes, la etiquetita de tu litro de leche cuesta tanto y así, ¿no? Entonces, pues, fue, o sea, él lo empezó y se quedó y él fue, de hecho, también quien patentó el concepto de supermercado. Órale. Ajá. Y pues bueno, te decía, ¿no? Aquí en México eran las pulperías. Después, el primer supermercado que llegó a México no fue Gigante, sino fue Aurrera. Solamente se llamaba Aurrera, ok, no lo confundan con las ahora Bodega Aurrera y todo esto que existen. Ajá, porque llegaron en 1958 a México. Órale. Y pensé que serían más viejos. Sí, fíjate que yo también pensé que yo me lo imaginaba así mínimo por los años 40, pero no. El supermercado llegó hasta el 58 aquí. Y pues bueno, ahora sí hablando tal cual de Gigante, la tienda Gigante abre por primera vez en el año de 1962 y se convirtió en la tienda más grande de toda Latinoamérica de ese entonces, porque contaba con 64 departamentos, empleaba a 315 personas y tenía nada más y nada menos que 32,000 metros cuadrados de superficie para meter todo esto. Entonces, o sea, sí dijeron, si vamos a hacer un supermercado, lo vamos a hacer bien. Y pues definitivamente pensaron muy bien el nombre, ¿no? Era una cosa gigante ese primer Gigante, a comparación de otros supermercados, ¿no? Y pues bueno, su fundador fue el señor Ángel Lozada Gómez, español de nacimiento, que pensó que una tienda de semejante magnitud iba a ser muy, muy atractiva para las personas. Y pues efectivamente no se equivocó, ¿no? La gente quería ir a conocer qué podía ofrecer una tienda tan grande, ¿no? O sea, ¿cómo pueden existir 64 departamentos, ¿no? Pues, ¿departamento de qué hay, no? Entonces, pues sí, la gente súper curiosa llegó y pues pegó. Les pegó muy, muy bien. Ahora, también algo que hay que notar es que la familia Lozada logró, antes de crear Gigante, pues hacerse con su minita de oro, porque siempre fueron familia que tenían un negocio por aquí, que abrían una tienda por allá, que compraban no sé qué, entonces tenían muchísimo de dónde agarrar, ¿no? Sí. Pero la verdad es que nunca les fue tan bien como hasta que empezaron con todo esto de las tiendas de abarrotes. Para 1977, Gigante ya contaba con 12 tiendas en la capital del país. Después de eso dijo, ok, vamos a expandernos, vamos a pasarnos a todos los demás estados de la república. Y la estrategia que utilizaron fue que al estado que llegaban o a la ciudad, al pueblito, a lo que fuera, que llegaban, compraban tienditas locales. Entonces compraban todo su inventario, muebles, los productos que llegaran a tener y ellos lo reunían en un solo lugar. Entonces creaban un nuevo Gigante. Entonces creaban otra vez una super tienda a donde llegaban y esto lo repitieron en cada lugar al que llegaron.
Y pues bueno, tanto así que antes de que terminara la década de los 80 ya tenían por lo menos una tienda en cada estado de la república, al menos, porque por ejemplo en Guadalajara tenían como 6, 7, en el norte tenían como 10 o no sé, entonces, o sea, lograron con esto de comprar tienditas locales, pues les funcionó bastante bien. Y en 1991 abrieron su tienda número 100 en Metepec, Estado de México. Y también fue, esto lo voy a contar un poquito más a detalle más adelante, pero fue en la década de los 90 que lanzaron diferentes formatos de sus tiendas. Fue cuando, aparte de que existía Gigante, empezó a existir Bodega Gigante y Super Gigante, ¿ok? Entonces esto ahorita se los voy a explicar un poquito más a detalle más adelante. Ok. Y pues tú dirás, obviamente hay más cadenas que son mexicanas, seguramente la competencia pues estaba perrona, ¿no? Porque sí, contamos con la Comercial Mexicana, con Soriana, con Gigante, entonces seguramente se destrozaban y se hacían publicidad sucia y cosas así, pues no, la verdad es que no. No. La creencia popular dice esto y sobre todo por el hecho de que, también lo voy a contar más a detalle, que Soriana terminó comprando a Gigante. Pero sí, la verdad es que, de hecho, Gigante fue el que organizó a estas otras dos cadenas para unirse contra el que ellos consideraban era el verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo para ellos era Walmart. Ajá, porque como era una cadena extranjera, entonces decían, no, mi ciela, aquí no vas a llegar a comernos el mandado. Y entonces fue cuando empezaron con esta técnica. Alianza. Ajá, bueno, la alianza. Estas tres cadenas de tiendas lo que empezaron a hacer era que, no sé si alguna vez te llegó a tocar a ti, seguramente sí, que llegabas al súper y o en la entrada o en las cajas o en algún punto de la tienda, pero algún punto estratégico, tenían dos carritos llenos con una despensa o con X cosa y decían, te enseñaban el ticket, ¿no? Usted paga en Gigante o en La Comer o en Soriana tanto y usted paga en Walmart y te hacían una cuenta así súper de 1,000 pesos y en la súper inflada, ¿no? Es cuando empieza esta técnica que ya posteriormente sí ya dijeron, pues no, ahora sí nos vamos contra todos, ¿no? Le vamos a decir que nuestro supermercado es el más barato de todos y pues al final realmente no era como que ahorraras mucho de uno a otro, ¿no? Pero las amas de casa sí apreciaban que ellas llegaban al súper y decían, no inventes, estoy ahorrando 30 pesos o 50 pesos si vengo a comprar aquí a que si va a comprar a la competencia que aparte de todo es extranjera. Entonces fue así como... Sí, porque, o sea, 30 pesos son 30 pesos. Ajá, exactamente. O sea, ahorita 30 pesos, pues por lo menos para un litro de leche, ¿no? Pero cuando había menos inflación, pues 30 pesos te alcanzaba para mucho más. Exacto. Ajá, entonces pues fue así que lidiaron con la competencia de Walmart. En 2004, o sea, ya un salto en el tiempo, la familia Lozada decide crear una fundación que se llamó Fundación Gigante, que era una organización sin fines de lucros que apoyaba rubros humanitarios como salud, educación, inversión social y también apoyaba a damnificados después de desastres naturales. Y el año que a más personas ayudó fue en 2018 con 31,500 personas a lo largo del país. Y seguramente aquí ya te suena, a ver, ¿cómo que en 2018 si Gigante dejó de existir hace mucho tiempo? Dejó de existir hace 1000 años. Ahorita, ahí vamos, para eso vamos. Okay. Algo que le importaba mucho a estas personas de Grupo Gigante era apoyar a la economía de los mexicanos, ¿no? O sea, no por nada hicieron todo esto de que compararas precios y todo, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros en sacar productos de línea propia. Porque, por ejemplo, ves que vas a Aurrera y encuentras azúcar, Aurrera o X cosa que es marca Aurrera. Bueno, los primeros que hicieron esto fueron Gigante, precisamente para eso, para que fueran más amigables con el bolsillo de las personas, pero aún así les ofrecían cosas de calidad, ¿no? Porque por lo que pude alcanzar, o sea, tampoco es que venga muchísima información al respecto, pero o sea, sí hacían alianzas con, por ejemplo, Jumex o alguna otra empresa mexicana y hacían sus envases sin marca, más que marca Gigante, pero pues eran productos de buena calidad. Entonces, también esto fue un parteaguas para que muchas otras empresas de supermercado empezaran a hacer cosas similares. Y pues bueno, también algo que quiso hacer Grupo Gigante, como muchas otras empresas mexicanas han hecho, fue llegar al mercado estadounidense
Y sí lo lograron, no tanto como otras, porque nada más alcanzaron a llegar solamente a Los Ángeles, pero lograron abrir 7 tiendas que se llamaban Gigante USA. Y pues bueno, ahora sí, ahí viene la historia de el declive. Oh, no. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pues no todo era miel sobre hojuelas para Grupo Gigante, porque en 2006 sus finanzas empezaron como que a tambalear. No propiamente se declararon ni en bancarrota ni nada. O sea, ellos solamente dijeron que estaban atravesando un episodio de inestabilidad y que eso fue lo que los llevó a tomar las decisiones que tomaron. Se tomaron el tiempo necesario para ver cuáles eran sus opciones o pesar qué les convenía más o qué no y cosas así. Y, o sea, al final todo esto comenzó como un rumor. Muchos trabajadores de Gigante empezaron a distribuir este rumor de que Soriana los iba a comprar, de que Soriana los iba a despedir, de que Soriana no sé qué. Y de hecho Gigante, o sea, a pesar de que ya habían tomado la decisión, ellos siempre lo negaron. Dijeron, no es cierto, eso no es cierto. Esos son puros chismes de... No teman. No teman, no tienen nada que temer. Eso son pura palabrería y no sé qué, ¿no? Pero un año después, en 2007... se firmó la venta de Gigante. Y pues, o sea, a pesar de que la gente decía, o sea, es que Gigante es algo de toda la vida, o sea, ¿cómo va a cerrar? ¿Cómo? Si no, nunca están los anaqueles vacíos, nunca faltan las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que esto pase? Pues sí, pasó, pero de hecho fueron muy claros en cuanto a las cláusulas y a las condiciones de cómo iba a ser la venta. Porque Grupo Gigante dijo, ok, te voy a vender todo esto, pero ni quiero que despidas gente, no quiero que alteres la plantilla, no quiero que hagas esto, o sea, no, nada más te estamos vendiendo el supermercado, porque para esto Grupo Gigante ya era dueño de muchísimas marcas, es dueño todavía de muchísimas marcas, spoiler alert, es de muchas. Oh, wow. Ajá. Y pues bueno, o sea, la millonaria compra de Gigante, no te digo, no se limitaba solamente a la adquisición de las tiendas físicas, sino que, te decía, querían no afectar la plantilla y también, así como ellos hacían que ellos llegaban y compraban todo lo que estaba en la tienda, literal todo, ellos dijeron, ok, me vas a comprar, pero me vas a comprar todo, me vas a comprar anaqueles, me vas a comprar inventario, me vas a comprar a mis empleados, todo, porque si no, no juega y no hay compra. Entonces, pues sí, definitivamente a Soriana no le quedó más que acatar estas condiciones y de hecho sí dicen empleados. O sea, aquí hay como, pues ya sabes, también como chisme de lavadero porque muchos dicen, no, sí es que a mí sí me despidieron o yo supe que a mi prima la despidieron o a la cuñada de la hermana de mi vecina la despidieron, pero realmente, o sea, no hay así como cosas claras o documentación clara que digan, pues sí, o sea, no respetaron esto, ¿no? Entonces... o sea, no hubo como un recorte de personal masivo que fuera noticia. Exactamente. ¿No? Y pues algo que vi se me hizo muy curioso. Por eso te digo, o sea, se me hace una historia tan peculiar porque de hecho meses antes de que Gigante declarara la venta, ellos ya estaban cotizando en bolsa. Pues mal no les iba y de hecho cuando se dio la compra, o sea, como fue una compra tan millonaria y sabían que, pues ya sabes, todos estos términos de economía y de la bolsa de valores que la verdad no entiendo nada, pero tomaron la decisión en la bolsa de valores de no incluir esta venta millonaria porque si lo hacían podría ser capaz de como que alterar todo el sistema de la bolsa mexicana de valores y se podrían ocasionar pérdidas en no sé cuántos negocios y, o sea, se me hizo algo muy random, ¿no? Que estando tan bien posicionados y que hayan dicho, pues es que nos está yendo mal, ¿no? Y nos vamos a tener que vender a alguien más. Sí, como que no me acaba de quedar claro por qué. Ajá, exacto, Si o sea, a mí tampoco bien. Ajá, de hecho, ellos lo único que declararon tal cual, como, pues sí, declaración oficial, es que la compraventa de Gigante era meramente un saneamiento de finanzas. Pero, o sea, digo, son términos que realmente no termino de comprender. ¿Un saneamiento de finanzas? Ajá, así lo declararon. ¿Saneamiento de finanzas? ¿Lavado de dinero? No sé si entre nuestros oyentes hay alguien que sepa de economía. Por favor, déjenos un comentario qué significa saneamiento de finanzas, por favor. Y pues, pues sí, curioso. Pero no curioso de risa, curioso de raro.
Curioso, raro. Y pues bueno, o sea, ya como resumen de toda esta historia, quiero compartirles las claves del éxito. O sea, imagínate, hasta claves del éxito tiene una tienda que ya no existe, pero bueno, en fin, no entiendo. El primer punto es que fue un concepto diferente, ¿no? Te digo, llegaron a ser una tienda masiva, una tienda gigantesca con muchísimo de dónde escoger y que, pues sí, se convirtió en el supermercado más grande de toda Latinoamérica. El segundo punto fue la diversificación. Y aquí es donde regreso a todo esto de bodega gigante, gigante y super gigante. Porque... Ay, no, perdón, ya les estoy leyendo otra cosa. No, esperen. Regresamos. La diversificación fue que Grupo Gigante empezó a comprar muchas marcas, empezó a crear muchas marcas y las vendía, compraba, se hacía de nuevas marcas, se deshacía de marcas. Y eso es a lo que te digo que seguramente te estás preguntando. A ver, o sea, si Gigante desapareció, no desapareció o qué demonios pasó. Ok, Gigante, solo lo único que desapareció fueron las tiendas, tal cual Grupo Gigante y las demás marcas siguen existiendo y siguen teniendo participación en bolsa y siguen siendo, pues por las marcas que manejan, pues sí son un grupo bastante exitoso. Porque, por ejemplo, tan solo un ejemplo, Grupo Gigante es dueño de la cadena de restaurantes Tox, que seguramente los conoces. También es dueño de las tiendas de tecnología Radio Shack, que seguramente también conoces. Y de la cadena de papelerías y artículos de oficina Office Depot. Oh, wow. Aparte, hace poco, pues cuando llegó esta marca, evidentemente, se hizo dueño del 50% de Petco. Okay. Y también es 50% dueño de Panda Express. Míralos. Aparte, también es dueño de los derechos de uso de la marca y todo eso en México, de The Beer Factory y de las hamburguesas Shake Shack. Aparte, era dueño. ¿Neta? Y aparte era dueño de, no sé si llegaste a ver estos restaurantes que se llamaban California. Sí, California Pizza Kitchen. No. California, que era como, su logo era como una casa. Es que donde estaba un gigante, donde estaba un gigante o donde estaba una comercial mexicana, había un California. Y después pasaron a ser Tox porque hicieron algo similar con sus propias marcas. California al día de hoy ya no existe, hoy todos son Tox, pero era, o sea, yo sí me acuerdo que era un restaurante bastante famosillo. Yo no lo recuerdo, pero ahora que dices eso tiene sentido porque en la zona que está por Ejército, yo me acuerdo, pasaba por ahí y había un mega gigante hace 1000 años. Y era un terreno gigantesco. Y tenía como, era el gigante y luego estaba, no sé, como en la zona de comida rápida y luego había pues negocitos, ¿no? Me acuerdo que el más famoso que me acuerdo era un Blockbuster. Ya, la vejez, ¿sabes? Pero, en fin, fue todo este rollo de que compraron Gigante y ese Gigante que era, yo creo que fácil, 85% estacionamiento. O sea, era un terreno gigantesco del cual casi todo era estacionamiento y nada más había como una franjita así al final que era la tienda y los otros negocios, ¿no? Entonces tiraron eso y pusieron lo que hoy es la Plaza Millana, ¿no? En donde está un Soriana, justamente, un Petco, un Office Depot y en la zona de comida hay un Panda Express. O sea, como que todos los negocios, o sea, es lo mismo que cuando estaba el gigante, que todos sus negocios estaban ahí juntos, pero ahora bajo el nombre de Soriana. Exactamente. Fíjate. ¿Cómo se dan las cosas, verdad? Sí, oye. Pues, bueno, ahora no lo había pensado, no sabía que esas le pertenecían a Gigante. Sí, es que pues dices... O sea que conservaron el terreno, supongo. Sí, porque de hecho también en la compra estaba incluida contratos de arrendamiento de sucursales y cosas así, entonces lo único que pasó... les fue súper bien. Sí, o sea, porque lo único que tuvo que llegar Soriana a hacer fue cambiar el letrero que decía Gigante por Soriana y ya, fue todo lo que hicieron, porque de hecho ni siquiera, o sea, con decirte que las tiendas jamás pararon actividades, jamás fue que, pues vamos a tomarnos, no sé, X días de organización para llenar anaqueles
o cosas así. No, nada. No tuvieron que hacer nada más que llevar sus bolsas que decían Soriana y cambiar sus letreros a Soriana. Fue todo lo que tuvieron que hacer y ya. Mira. Y pues bueno, Pues qué inteligentes, supongo. No, ahorita te voy a contar. ¿No? Ahorita te voy a contar. A ver. Bueno, el último punto de las claves del éxito fue la estratificación, que hoy en día ya vemos normal que la misma cadena de supermercados tiene distintos ejemplares de tienda para diferentes zonas de la ciudad, ¿no? Pero igual, el primero que lo hizo fue Gigante. Y ¿te acuerdas que te comenté de lo de Bodega Gigante? Bodega Gigante estaba destinada para una clase social baja. El Gigante normal, el de toda la vida, era para una clase media, media alta. Y el Super Gigante era para estratos más altos, porque encontrabas diferentes productos. Obviamente variaba el precio, ¿no? Y sobre todo el acomodo y la imagen en sí del interior de la tienda era lo que más se notaba, ¿no? Porque en las bodegas Gigante pues era como ahorita que entras a una bodega horrera y así todos los anaqueles con las cajas ahí todos medio cutres, el súper, y en cambio pues llenos de polvo. Ajá, llenos de polvo. El Gigante normal pues cualquier súper común y corriente que te puedes imaginar. Y el Super Gigante, pues tampoco era como que dijeras estabas entrando a un City Market o algo así, pero chance como cuando eran Superama, ¿no? Porque también ahora con el cambio a Walmart Express están horrendos. Ay, no, estuvo horrible. Ajá. Del nabo. Estuvo del nabo, la verdad. Yo odio los Walmart Express. Ay, yo también. Pésimo servicio. Pésimo servicio, la verdad, ajá. Y pues, bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias para Soriana, no? Porque pues sí vemos muy bonito que Gigante nada más tuvo que darle cosas y Soriana nada más llegó y puso su letrero y ya, ¿no? Pero la verdad es que para Soriana no le fue tan bien porque ellos hicieron esta compra, ofrecieron los millones porque lo encontraron como la oportunidad perfecta para finalmente llegar al centro del país, a la capital, a la zona metropolitana, porque no tenían tiendas en esta zona del país. Entonces dijeron, esta es nuestra oportunidad, vamos a hacerlo. Solamente tenemos que llegar a poner el letrero y listo. Pero desafortunadamente la compra no les fue tan bien. Porque si bien ya habían llegado a la capital de la República, tuvieron así como un despegue de una participación en el mercado del 10 y tanto por ciento a como el 20 y tantos por ciento. Entonces dijeron, wow, sí, lo hicimos, somos unos genios de las finanzas, ¿no? Pero la gente no está, o sea, las personas de aquí del centro del país no estaban familiarizadas para nada con Soriana, con su método de vender cosas, porque ves esto de que tu monedero Soriana y punto Soriana y llevas tu cosa esta, te lo dan más barato y si no lo llevas es un precio diferente. Entonces fue así como, a ver, aguanta, o sea, ¿por qué no estás haciendo como era Gigante? O sea, nada más viniste a destrozarnos la vida, nos viniste a cambiar nuestra modo. Viniste a arruinar todo. Viniste a arruinar todo, Soriana, ¿no? Entonces, Soriana se ganó el odio, realmente se ganó el odio de los capitalinos porque fue de, tú nos quitaste a nuestro Gigante, 45 años viniendo a comprar y tú vienes y nos lo quitas. Y, o sea, fue un drama. Me acuerdo. Ajá, fue un drama. O sea, me acuerdo que yo viví ese trauma. Yo era como de, ¿y por qué me quitan el Gigante? Ajá, mi mamá también vivió. ¿El Gigante qué culpa tenía? Mi Gigante no le hacía daño a nadie. Ahora, ¿dónde voy a ir a rentar películas? Dios. Sí, también me acuerdo que cuando vimos que el Gigante a donde siempre iba mi mamá ya no era Gigante, era Soriana, y mi mamá fue así como, ¿y esta porquería de supermercado qué hace aquí? ¿Por qué quitaron Gigante? Si Gigante era hermoso. Y así, ya sabes, toda dramática mi mamá, bien indignada. Y entiendo su indignación. Y pues bueno, otra consecuencia del odio que ganó Soriana fue que sus ventas se fueron para el suelo, ¿no? O sea, si estaban como en 20, luego estaban como en el 14 y luego fueron bajando al 10 y fue así como de, ay, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijeron, ay, ya sé, tengo una gran idea, vamos a comprar la Comercial Mexicana. Y fue así como que la gente los odió aún más porque ¿cómo te atreves a llevarte a la Comercial Mexicana? Y también ese sí me pegó más, la verdad, porque yo sí soy team Comercial Mexicana y sí cuando vi que estaban, y que el Hiper Soriana
y cosas así. Fue como, ¿y esta porquería qué hace aquí? ¿Por qué me quitan mi comer? A mí, ¿sabes cuál? Que me dolió muchísimo que hiciera Soriana. Ajá. Sobre esa misma línea, ves que le compró los derechos de la campaña de Julio Regalado. Ay, a sí, comer. sí. Y, o sea, si no son de la ciudad de... O sea, si no son de México y no les ha tocado una campaña de Julio Regalado, Ajá. antes de que fuera de Soriana. De Soriana, ajá. Eran lo máximo. Era toda una experiencia me acuerdo ir en que Julio era... O sea, me alegraban los Julios. Me encantaba escuchar los anuncios en el radio porque me moría de risa. Eran súper, como muy ingeniosos los anuncios y así. Y siento que, o sea, literal como que hicieron copy-paste, ¿no? Ajá, porque hasta el mismo actor y todo, ajá. Ah, es el mismo actor, es el mismo concepto. O sea, como que realmente no sé por qué no es lo mismo. Ajá, es lo mismo, pero es totalmente diferente. Ajá, es menos simpático. Ajá. Y sí, cuando yo vi eso, que iban a quitarle Julio Regalado a La Comer para dárselo a Soriana, fue como, no me gusta. Ajá. Sí, definitivamente sí. Y no me gusta esta situación. No me gusta esta situación. Y más porque en la comercial, bueno, te digo, al menos yo que soy team comercial mexicana, cuando voy, por ejemplo, en lugar de ahora hacer Julio Regalado, es la temporada naranja. La temporada naranja. Ajá, y toda la bendita estadía en la tienda estás escuchando su canción de la temporada naranja y es así como, si hubieran dejado la de Julio estaría mucho mejor. Sí, o sea, como que siento que en Soriana no aprovechan Julio Regalado como lo sabían aprovechar en la Comer. Como lo sabían hacer en la Comer. No sé, o sea, me acuerdo que hacían como chistes, pero eran muy ingeniosos. Ajá. Y se relacionaban a los descuentos que hacían en Julio Regalado y los descuentos eran muy buenos. Ajá. Y ahorita como que siento que no tiene el mismo impacto, o sea, intentan ser chistosos igual, intentan hacer chistes y ajá. Así. Pero son como de mal gusto. A mí se me hacen de mal gusto. A mí se me hacen como sin gracia. Ajá, también, o sea, aparte de todo. Sí, o sea, como que la diferencia es que ahora ya no tiene gracia. Como que ya se les acabó la creatividad para hacer chistes. Ajá. O yo qué sé. A lo mejor cambiaron de agencia publicitaria y o algo. Sí. Algo pasó no sé. Ahí. Algo pasó, pero se les traspapeló el Julio Regalado que era... O sea, digo, yo no es que sea como súper fan de las campañas publicitarias o de una marca en específico ni nada, pero sí me acuerdo que cuando los anuncios de Julio Regalado me hacían feliz, así era como, ¡yay! Ya es Julio. Ajá. Sí, a mí también se me hacían súper chistosos. Muy on point sus campañas. Ajá. Sí. Y pues sí, bueno. Ya no es lo mismo. Sí, no, ya no es lo mismo. Y pues ya para terminar, pues te digo, ¿no? O sea, Soriana se ganó el odio de todo el mundo, se ganó el aborrecimiento, el no querer ir a comprar a sus tiendas y cosas así. Uh-huh. Y pues así, y pues nada más un dato curioso que encontré de Gigante es que si vieron la película Y tu mamá también, hay una parte donde se grabó en uno de los gigantes de la ciudad, pero no me acuerdo cuál fue. Pero pues sí, grabaron ahí uno. Y pues ya, es todo lo que traigo. No lo he visto. Ay, pues muy interesante. La verdad es que pobres de los de Soriana, la verdad. No, pobrecillos. No es con ánimos de ofender, chicos, pero échenle más ganas al... Ajá. Es que yo creo que sí debió de haber sido una transición muy difícil. O sea, para ellos transicionar, si Gigante era una marca que tenía mucha lealtad de los consumidores, ¿no? Exacto. O sea, como que la gente ya lo sentía como suyo, siento, ¿no? Entonces, cuando lo quitaron fue como, ya sabes, así como, el coraje. Güey, ni te topo. Ajá, sí, ¿y tú quién eres para venirme a quitar mi súper de toda la vida? Ajá. Pues bueno, eso les pasa. Eso les pasa. Ahora cuéntanos, ¿qué actualización nos traes? ¿Qué actualización les traigo? Pues la verdad es que siento que este capítulo va a estar un poco redundante. Voy a volver a mencionar cosas que ya he mencionado antes, Ajá. ¿no? Porque acabo de empezar a escribir el capítulo 3 de mi tesis, que son justamente las consecuencias de la eutrofización, ¿no? Ya vimos las causas, ya vimos qué es. Entonces ahora vienen como las consecuencias de todo este pedul. Este tema. Ajá. Pero, o sea, las consecuencias son como
están mezcladas con lo que es la eutrofización, ¿no? O sea, va junto con pegado. Entonces por eso siento que está un poco redundante, pero a lo mejor va a quedar más claro el concepto de la eutrofización. O sea, como que siento que cuando expliqué qué era, no entré mucho a detalle de qué es exactamente lo que está pasando. Entonces ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? Porque, o sea, la eutrofización no es algo completamente causado por el hombre, ¿sabes? O sea, es relativamente normal como de forma empírica y forma natural que suceda, ¿no? De repente los mares y los cuerpos de agua tienen ciclos en los que pasa esto, ¿no? O sea, porque hay, no sé, o sea, por X o Y, ¿no? Lo que sí está pasando es que está ocurriendo con muchísima más frecuencia y por periodos más largos. Ok, ¿No? O sea, por todo lo que ya les dije. Y como empieza la eutrofización, es que imagina un ecosistema marino sano, ¿no? Entonces entra la luz del sol y hay cierta cantidad de nutrientes y entonces empieza a haber fitoplancton, ¿no? Y el fitoplancton es la base de la cadena alimenticia en todos los ecosistemas, ¿no? Básicamente. Entonces, en un ecosistema sano está el fitoplancton y se hace como una columna, imagínate, de fitoplancton que va bajando hacia el fondo del mar o del lago o del río, de lo que sea. Es generalmente en cuerpos que están como sin moverse, o sea, no en ríos, pero sí en tipo costas, en golfos, ¿no? O sea, si se está moviendo, se oxigena y se circulan los nutrientes, pero si es un lago, por ejemplo, o sea, imagínense que está el lago y está el fitoplancton hasta arriba y va bajando, ¿no? Entonces, mientras va bajando, pues los diferentes organismos o animales que viven en el mar se van alimentando de él. Y ya, eso es normal. Pero cuando hay un exceso de estos nutrientes que fomentan el fitoplancton, entonces hay muchísimo fitoplancton, ¿no? Y pues baja mucha comida hasta el fondo. Entonces pasan dos cosas. La primera es que sucede en el fondo del cuerpo de agua del que estemos hablando, el cuerpo de agua genérico, un fenómeno que se llama hipoxia, ¿no? Que se empieza a empobrecer la calidad del agua, más bien, ¿no? En las zonas donde está cayendo todo este fitoplancton, ¿no? Hay demasiada comida y entonces es como muy, muy abrumador para los organismos del fondo. Y luego, por otra parte, empieza a haber más plantas, ¿no? Se empieza a generar lo que decíamos, ¿no? Que se hacen como parches grandísimos de algas en la parte de hasta arriba del cuerpo de agua genérico. Entonces, cuando se hacen estas plantas, se tapa la luz que llega hacia abajo, ¿no? O sea, por ahí ya mal, se tapa la luz. Y luego la zona que está hasta abajo ya no tiene luz solar. O sea, imagínate el fondo del cuerpo de agua genérico. No, ahí hay unos organismos que son bentónicos. Así se llaman, organismos bentónicos, que son básicamente como crustáceos o gusanos de mar, ese tipo de cosas, ¿no? Que están como en el suelo y son a los últimos a los que les llega el fitoplancton, ¿no? Generalmente con esta poquita con este poquito fitoplancton todo está bien. Pero cuando hay muchos nutrientes y hay mucho fitoplancton, entonces como que empieza a haber menos oxígeno porque empiezan a crecer algas submarinas también que agarran todo el oxígeno de la parte de hasta abajo del cuerpo de agua, que de por sí ya tiene poco oxígeno porque pues esto está abajo, ¿no? Sí. Entonces como que se altera toda la cadena alimenticia porque empieza a haber muchas plantas, ¿no? Arriba. Y como no les entra el sol a las plantas de abajo, se mueren. Entonces, como las cosas que están abajo se están muriendo, eso significa que hay todavía más nutrientes ahí, Y entonces empieza a haber, o sea, se empiezan a descomponer, ¿no? Como cualquier cosa, cualquier ser o cualquier cosa orgánica que se muera, se empieza a descomponer. Y entonces empieza a haber bacterias que empiezan a hacer el proceso de descomposición. Pero
esas bacterias también respiran, entonces se empiezan a robar el oxígeno que le corresponde a los otros microorganismos que están hasta abajo. Uh-huh. Entonces, esto pone como muchísimo estrés en los organismos que ya no pueden respirar. O sea, básicamente es eso, ¿no? Como que se empiezan a... Esta es la hipoxia, ¿no? Cuando el fondo del mar se empieza a quedar sin oxígeno y entonces los seres que viven en esa zona que está sufriendo hipoxia tienen que o desplazarse a un lugar donde haya más oxígeno o morirse, ¿no? O sea, se empiezan a enfermar, se empiezan a morir. Y entonces, cuando se empiezan a morir estos organismos, pues, ¿qué pasa? Hay más materia orgánica que se empieza a descomponer. Y luego también las algas que están hasta arriba igual cumplen su ciclo de vida y se mueren. Entonces se hunden al fondo y hay más materia orgánica que se empieza a descomponer. Y entonces como que se hace un círculo vicioso. Ajá, exacto. ¿No? En donde la sobrecarga y los organismos bentoicos como que tienen que tienen que adaptarse, ¿no? O sea, depende de cómo les afecte el tipo de animal que sea, pero si no es o sea, ponte tú que es el cangrejo azul de una sola pinza, ¿no? Me lo acabo de inventar. Y ese cangrejo azul de una sola pinza no puede sobrevivir con tan poquito oxígeno, entonces se muere. Y entonces todos los cangrejos azules de una sola pinza que vivían ahí se empiezan a morir o a enfermar. Y el cangrejo azul de una sola pinza era la comida de un pez más grande, ¿no? Y entonces ya no hay como que se altera toda la cadena alimenticia. ¿No? Además de que se recubre el fondo del mar como con un fango que, pues, guácala, ¿no? O sea, como que ensucia el ecosistema. Y entonces eso nos trae a ciertas consecuencias que, te digo, o sea, todo se puede reducir a que se alteró como el balance y se altera la cadena alimenticia, ¿no? Pero, o sea, bueno, para empezar, como se hacen estas zonas muertas. Las zonas con hipoxia se conocen coloquialmente como zonas muertas. Y esas zonas, pues el agua deja de ser, pues, clara y se pone verde y huele feo porque, como les había dicho, que se hacen algas que fomentan el crecimiento de cianobacterias que son tóxicas. ¿No? Entonces, como que, digo, en el menor de los casos huele feo y en el peor de los casos es tóxica. Entonces, eso puede afectar a las comunidades que utilizan ese cuerpo de agua genérico para tomar agua, ¿no? O sea, para sus actividades diarias. Esa es una de las consecuencias que podemos tener. Otro problema es que causa la muerte de animales ya en tierra, que igual llegan a tomar agua o alimentarse de los peces que hay aquí, como ya son peces que están enfermos o así. Entonces, como que sale de eso. Estos como tapetes de alga que se hacen pueden interrumpir rutas de comercio y rutas de pesca también, porque pues están tapando y los barcos se atoran en ellas y es un problema. Pueden llegar a este cuerpo acuático que está eutrofizado otras especies invasoras, ¿no? Que se adaptan a estas condiciones y desplazan a los organismos originales del hábitat. Y como te decía, el fango en el fondo del cuerpo de agua puede tapar sistemas de riego, provocan la muerte de plantas que se abastecen de esa agua, ¿no? Porque puede contener, pues, metales pesados, materia orgánica, bacterias, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Además, pues, proliferan también insectos que pueden, pues, como en el agua estancada, ¿no? Que empiezan a salir mosquitos. Entonces, mismo caso, y esos insectos transmiten enfermedades, ¿no? Y también otra cosa que pasa es que con la eutrofización se cambia el pH del agua. Hay menos oxígeno y se cambia, o sea, puede alterar el pH, lo cual afecta muchísimo a todos los organismos que tienen calcio, ¿no? O sea, los crustáceos, las conchas, los corales. Y voy a hablar más sobre estos organismos más adelante en mi tesis. Pero estos organismos son
sea, no quiero decir que como el punto clave, porque no, Ujú. pero podrían ser de mucha ayuda para mitigar los efectos de la eutrofización. Entre otras cosas, los bivalvos, como son los ostiones, los mejillones, todos esos, filtran el agua. O sea, como que son filtros, son filtros naturales, ¿no? Entonces, si se cambia el pH, entonces estos organismos también se mueren y en vez de ayudar, o sea, como que debilita la capa de calcio de sus conchitas, ¿no? Entonces, hasta ahí lo voy a dejar, porque hasta ahí es donde tengo. Pero se va a poner más interesante, yo creo, la próxima semana. Pero sí, es como una cosa horrible, francamente, lo que está pasando. Sí, definitivamente. Ahora que lo estás platicando así, tengo la duda. Sí. Todo esto que pasa, por ejemplo, que es algo súper conocido por todos en el Caribe, que el sargazo. El sargazo es una consecuencia entonces, ¿no? Es una consecuencia de la eutrofización, así es. O sea, justamente son estas floraciones de algas que son como tapetes y luego se mueren. Ajá. Y entonces el mar las arrastra. Ajá. De hecho, o sea, todavía no he visto cómo meter este punto en mi tesis, pero así como un adelanto. Ajá. Nosotros somos especialmente afectados, o sea, nosotros en México nos afecta especialmente la eutrofización porque la zona muerta más grande en el mundo está en el Golfo de México. Ajá. Justamente. O sea, no es causada por nosotros. La verdad es que viene de Estados Unidos porque el río Mississippi tiene como 300 millones de... ¿cómo se llama esto cuando se divide el río? Espera, de ramales o algo así. Algo así, ¿no? Tiene como 20,000 millones que vienen como del centro de Estados Unidos, como de 8 estados de Estados Unidos, ¿no? O sea, de mucho lugar, que son estados ganaderos y agrícolas. Ajá. Y todo su fertilizante, todo lo que ya habíamos dicho, va a dar al cauce del río. Ajá. Y todos esos ríos se juntan en ríos más grandes que eventualmente se convierten en el río Mississippi. Y el río Mississippi desemboca por ahí, por Florida, ¿sabes? O sea, como directito al Golfo de México. Entonces, en México la eutrofización es un problema bastante grave porque nos afecta en el turismo, nos afecta en la pesca, nos afecta en el comercio, ¿sabes? O sea, digo, no es que nosotros estemos libres de culpa y no contaminamos nada, ¿no? Pero es un problema transnacional. Ajá. En donde nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. Ajá. Y esta zona muerta se hace en el... O sea, es cíclico, es lo que te estaba diciendo, ¿no? O sea, es como que pasa, pero como el Golfo de México es así como una mega laguna, entonces llegan todos estos nutrientes en el verano, porque siembran y todo, terminando el invierno, entonces empiezan a echar los fertilizantes y todo para sembrar, no sé qué, y luego ya para verano, que es la cosecha, ya empieza a haber como mucho flujo de nutrientes hacia el Golfo de México. Y entonces todos los años se hace una zona muerta en el Golfo de México, gigantesca. O sea que mide, creo que... Es que no quiero dar mal el dato, pero era algo así como del tamaño de Florida, hazte cuenta, ¿no? O sea, como era así del tamaño de un estado de Estados Unidos. Valga la redundancia, que flota en el Golfo de México y es todos los años, ¿no? Entonces, imagínate, todos los años hay este problema de que se mueren un montón de especies, hay mucha interrupción en el comercio, tenemos el sargazo en las... Que el sargazo realmente, o sea, en el contexto, en el gran contexto en el gran contexto es el último de nuestros problemas, ¿no? Pero es lo que nosotros como turistas vemos. Digamos que es algo más tangible para la mayoría de las personas, ¿no? Exactamente. Y pues ya, eso es todo lo que traigo para el día de hoy, chicos. Definitivamente un capítulo más donde llegamos a la conclusión de que todo mal. Todo mal. Sí, cañón. Y aparte, o sea, siento yo que como vengo de aguafiestas, ¿no? Porque nada más digo problemas y no doy soluciones. Pero aguante. Y es como de...
Ajá, aguanten, sí van a llegar las soluciones, pero, o sea, como que yo todas las semanas que hablo de esto es como de... Y ahora, o sea, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? O sea, como que vienes y me dejas toda esta información súper abrumadora y me quedo así como sin poder dormir. Pero no sé. Ustedes, si están de acuerdo con el ejercicio, coméntenos en nuestros posts en Instagram o así, qué solución le encontrarían a este problema o qué harían ustedes para mitigar su impacto en la eutrofización. Ajá, compartamos con el grupo. Sí, si quieren. Pero sí, pues eso es todo lo que traemos para el día de hoy. Espero que se queden tranquilos, que les haya gustado, que compartan la información, que hablen sobre estos temas con sus familiares. Y nada, pues nos vemos la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter también. Las plataformas de podcast. Sí, todas las plataformas de podcast. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Adiós.